Bueno, este vídeo vamos a comentarlo ahora y vamos a ver ciertas imágenes de él, ¿no? Para que veáis un poco de qué trata este tema. A ver, volvemos para atrás. Vamos a quitarle el sonido porque tampoco nos aporta nada. Esto que tenéis aquí, eso es lo que sería un armario eléctrico. En este caso, ya como veis, de unas dimensiones bastante considerables, ¿no? Aquí tenemos además un poco de todo en cuanto a paramenta. Vamos a empezar por la parte de la izquierda, cosas que podemos ir identificando. Primero lo que es el armario en sí, ¿vale? Vamos a ver un primer tema donde veremos los tipos de armario que hay. Este armario que tenéis aquí es un armario de tipo modular, porque fijaros, si os fijáis en la estructura que tiene metálica, son como varios módulos iguales unidos, ¿no? Del mismo ancho, del mismo alto. Aquí tiene unos perfiles que es donde van sujetas luego las puertas. Ves que en una parte del vídeo sujeta el operario que está ahí una puerta. Todos estos listones, estos perfiles van sujetos al final, al fondo del cuadro, y tienen como una estructura, ¿no? También de perfilería, que va toda igual en cada uno de ellos. Un zócalo abajo para separarlo del terreno. Cuadro de tipo modular. Luego dentro del cuadro, cosas que podemos ver o que os pueden llamar la atención. Los soportes para lo que es la paramenta. Tiene unos carriles aquí, que dentro tienen el perfil, lo que nosotros vamos a llamar carril, que es donde van sujetos físicamente todos los componentes, toda la paramenta eléctrica que tenemos en el cuadro. ¿Vale? Todo en filas horizontales, todas a la misma altura. Una parte inicial del cuadro, que es la que tenemos a la izquierda, que es la parte de las protecciones. Es por donde se suelen empezar los cuadros. Llega la corriente eléctrica en forma de cables de una sección apreciable. Fijaros, bueno, no sé si se ve muy bien, pero los cables que entran por aquí, o los cables que tengo aquí, fijaros que tienen una sección, tienen un tamaño bastante considerable, ¿no? Por ahí es por donde pasa la corriente de todo el cuadro. Toda la electricidad del cuadro entra por ahí, por un mismo sitio. Normalmente en estos cuadros lo que tenemos siempre es una protección de cabecera o un interruptor seccionador, como es el caso aquí. Esto tiene toda la pinta de ser un interruptor seccionador. Metemos una palanca y conectamos eléctricamente el cuadro, ¿vale? Y de la misma manera podríamos interrumpir la corriente en el cuadro. Si es interruptor seccionador, quiere decir que incluso con corriente yo puedo desconectar el cuadro en cualquier momento, completamente. Luego tengo protecciones. Esto que tenéis aquí arriba en color gris, eso son protecciones, que están sobre un embarrado de cobre. Fijaros que hay 3 pletinas de cobre, que se ve muy bien ahí. Esta es la manera en la que se distribuyen las
las fases de entrada a un cuadro, las fases y el neutro, se suelen distribuir en esa forma de pletinas de cobre. Es cobre desnudo, por eso están separadas. El aislamiento en este caso es el aire que hay entre las pletinas. Y los soportes, estará sobre soportes de material plástico aislante, ¿vale? La conexión con las protecciones se hace directamente en este caso por la parte de atrás de la protección, por eso están sobre el embarrado. Esto tiene pinta de ser bases de fusibles, pero bueno, a esta distancia tienen toda la pinta. Y luego ya tengo aquí guardamotores y otro tipo de protecciones, ¿vale? Aquí tenéis un montón de protecciones en estas filas de aquí, que son como las que podéis ver o muy parecidas a las que tenéis en una vivienda, ¿no? Ya para proteger circuitos de manera individual. Luego tenemos a su derecha ya relés, autómatas, ¿vale? Tenemos todo un cableado por aquí que va en color azul, que eso me está diciendo que es un cableado de corriente continua. Cuando veáis cableados en color azul oscuro, como es el caso, son cableados de corriente continua. Cuando veáis cableados en color rojo, son cableados de corriente alterna. Aquí estamos en el ámbito de lo que serían máquinas, no una instalación, ¿vale? Los colores de los cables están de acuerdo al reglamento de seguridad de máquinas, cuyos colores de cables no coinciden exactamente con los del reglamento referido a instalaciones. Esto, por otra parte, tiene que llevar lo que se llaman unas hojas de maquinaria. Para darlo de alta en industria no basta solo con un proyecto o una memoria técnica como cualquier instalación, sino que además hacen falta las hojas de maquinaria. Son unas hojas donde industria va a verificar pues, que la máquina cumple con todas las normas de seguridad y que está construida de acuerdo a normativa, ¿vale? Cuando veáis estos cableados así, es que ese armario es un armario de maquinaria. En este caso tengo un cuadro de protecciones junto con cuadro de automatismo, ¿vale? Vamos a seguir avanzando imágenes para ver, bueno, cosas que son interesantes, ¿no? En este caso es un cuadro de SEAT, de la factoría de SEAT de Martorell. Cuadro eléctrico de potencia y control para línea de plataformas. La industria del automóvil probablemente sea de las que un mayor nivel de automatización tiene. Bueno, hoy en día hay muchas industrias muy automatizadas, pero normalmente las que siempre están a la vanguardia son las industrias del automóvil. ¿Por qué? Pues porque tienen robots industriales que liberan de la carga a los operarios y hacen parte del trabajo, lo hacen muy rápido y lo hacen con bastante precisión. Y eso requiere de unas instalaciones de unos cuadros de automatismo pues acordes, ¿no?, a los elementos que tengo que controlar. Por eso este cuadro es tan grande. Bueno, ese es un detalle de la primera parte del cuadro. Ahí veis, quizás aquí se ve muy bien estos automáticos que pueden ser similares a los que veis en vuestra vivienda, ¿no?, de protección de circuitos. Todo esto de aquí arriba son guardamotores, ¿vale? Todos estos yo ya sé que van en corriente alterna porque tienen cable de color negro. Tienen una etiqueta blanca encima donde está rotulado la leyenda del cable, el nombre del cable, pero sé que son cuadros de corriente alterna. Todos estos que tienen cable de color negro, todo esto es corriente alterna también. Y estos azules que hay aquí tienen pinta de ser concentradores de neutro. Este azul es azul de neutro, ¿vale? De la parte de alimentación de fuerza. Bueno, todo esto lo vamos a ir explicando, ¿eh? Estoy dando aquí un montón de datos que alguien puede decir, ostras, ¿y de qué me está hablando? Todo esto lo iremos viendo. Pero bueno, para que os vayan sonando ya los nombres y los colores. Esto de aquí, por ejemplo, son guardamotores. Veis cómo todos los elementos llevan un cableado de un determinado color, llevan una etiqueta con una numeración. En este caso, tiene toda la pinta que lo que están numerando son los bornes del componente, ¿vale? La marca del componente va rotulada sobre el propio componente. Por ejemplo, este es el KC0. Este es el QT4. Eso es lo que llamamos la marca, el nombre que le damos a cada componente, que es único para cada cuadro. En cada cuadro eso tiene que ser único, ¿vale? Y aquí veis estas etiquetas, que estas llevan un sistema que es como un manguito, donde se le puede meter un pequeño papel, una etiqueta, con la numeración. Este caso tiene toda la pinta de estar numerando los bornes. 13 son numeración de bornes de mando, los números que pone son los números, son numeraciones de bornes de fuerza, ¿vale? A2 es como numeramos la bobina de salida, la parte de borne de salida de una bobina de un contactor.
Este, por ejemplo, es un contactor de 24 voltios. Lo veis ahí en la bobina. Bueno, todo eso son cosas que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir estudiando. Esto es un poco para que tengáis la idea de la cantidad de cosas que solamente viendo un cuadro podemos ir sacando. Todo esto lo vais a saber sacar vosotros al acabar. Vais a entender perfectamente qué es cada cosa, qué función tiene, cómo se cablea. Veis cómo entran los cables, cómo van hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Perpendicular en esa imagen. Veis que no se cruzan por encima de los componentes, sino tienen que ir todos separados, rectos. Para poder luego hacer el mantenimiento en ese cuadro, tengo que disponer los cables de una manera ordenada siempre. Esto de aquí es un autómata programable. Aquí es muy típico que los cables salgan en forma de mazo. Por eso van con una brida sujetos. ¿Vale? Cables de corriente continua también. Bueno, aquí tenéis, esto tiene pinta de ser relés de seguridad. Sé que son relés de seguridad porque van pintados en color amarillo. Todo lo que veis en un cuadro eléctrico que va en color amarillo, normalmente son componentes de seguridad de máquinas, ¿vale? Hay unos relés, hay tarjetas también de autómatas a veces que vienen en amarillo porque son de seguridad. Los relés de seguridad son relés que están pensados para la parte de enclavamientos de la máquina. Por ejemplo, pues si tengo un resguardo, imaginaos en una máquina herramienta que tiene que estar cerrado para que la máquina pueda funcionar, los contactos de ese resguardo que me detectan que el resguardo está cerrado van a un relé de seguridad. Y no me basta con meter uno, sino que meteré más de uno. Se utiliza la seguridad redundante. El relé de seguridad se encarga de que si quedo sin corriente, la máquina no pueda funcionar. De todas esas combinaciones de mal funcionamiento de esos relés, de esos contactos de seguridad, pues de evitar que en cualquiera de ellos, en cualquier combinación de ellos, la máquina funcione. Los veremos también qué son y cómo funcionan. Vale. Luego más cosas que tengo por aquí. Borneros. Mira, estos son borneros. Los borneros son unos elementos que simplemente se utilizan para conectar, para dar conexión eléctrica. Equivalentes a estas regletas que utilizamos en vivienda. Esto seguro que lo habéis visto, ¿no? Estas regletas que se ponen en las cajas, pues en nuestros cuadros de automatismo son unas regletas que son como esto. Son unas piezas de plástico con una conexión metálica en el interior, ¿vale? Y que por un lado siempre están abiertas y por el otro lado están aisladas. De tal manera que cuando las junto formando un bornero, el aislamiento que tiene una de ellas en la cara sirve también de aislamiento de la que tiene al lado, de la compañera. Por eso siempre la última, la que me va a quedar en un extremo, tengo que cerrarla con una tapa. Las referencias de los fabricantes vienen las tapas terminales que llaman, son las tapitas que se ponen aquí para cerrar la última. ¿Vale? Esto es lo que se llaman las bornas, los elementos de conexión. Simplemente dentro tienen una pletina metálica y de a los extremos dos conexiones por tornillo, de tal manera que el cable que yo meta por aquí y lo atornille queda conectado con el cable que meta por la otra. Esta es una sencilla, pero las hay que tienen más niveles, que tienen 2 niveles, 3 niveles. Me permiten hacer 3 conexiones distintas. Bueno, lo iremos viendo. Es una manera muy típica de conectar eléctricamente elementos en los cuadros. Este cuadro lo que no tiene es mucha canaleta para poder enseñaros, que es otro elemento. Ahí veis los mazos de cable de un PLC, que es este elemento que tengo aquí en medio. 2 tomas de corriente que se suelen poner en los cuadros para poder hacer labores de mantenimiento, para poder enchufar alguna máquina herramienta o lo que sea ahí, ¿no? Si tengo que hacer un mantenimiento. A veces se utilizan para enchufar la típica linterna de estas de mano. Se enchufa, es de alterna con una lámpara normal y se enchufa para poder iluminar zonas del cuadro que se quieran ver. Un ordenador, por ejemplo, si voy a descargar datos de cualquier equipo, también se podría enchufar ahí. Estos son tarjetas de comunicación. Esto que tenéis aquí, esto es un rack de comunicación para los autómatas. A los que tienen, bueno, no se ve muy bien, pero lo que tiene aquí en medio son estas tomas de tipo RJ45, como las que tenemos en el cable de internet, que es hoy en día el estándar que en industria se utiliza también más para el tema de comunicación. Bueno, pues ahí se irán conectando equipos, ¿no? Que todavía no están conectados, pero bueno, aquí se supone que deberían de salir equipos. El cuadro en esta fase debería estar sin acabar. Bueno, otro autómata más grande, con tarjetas más grandes, en este caso solo con una.
Estos son equipos, creo, de comunicaciones, estos que hay aquí, en color naranja. Eso, variadores de frecuencia, que igual son variadores de continua, ¿vale? Para controlar motores. Todo esto son parte de motores también. Sí, esto probablemente sean variadores porque están en un cuadro de fuerza de motores y está todo con cable negro por aquí de alterna. Estos son guardamotores, protecciones de motores con contactores de conexión. Bueno, veis que los cuadros pueden llegar a tener una complejidad importante. Y ahí, bueno, nos salía en el vídeo cómo realizaban las conexiones, ¿no? Cómo trabajaban sobre el cuadro. Poniendo terminales, con un destornillador eléctrico. Cómo quedan las conexiones. Fijaros que los cables no se cruzan, ¿eh? Fijaros en ese detalle que es importante. ¿Veis cómo los cables van en recto, van sin cruzarse, sin entrelazarse? A veces si entrelazo los cables y demás puedo inducir señales, sobre todo en cables de estos de continua de pequeño voltaje de unos a otros. Intentar que vayan lo más separados sin cruzarse posible. Bueno, y hay un trabajo del instalador muy fino. Es de lo que se trata, lo que vamos a intentar aprender. Conectores de los variadores, las marcas que lleva todo el cuadro, las resalta ahí, ¿no? Cada componente lleva su marca, su nombre. Por la parte de atrás tiene pinta de estar sin acabar porque veo el cable colgando todavía, ahí lo sujetarán seguramente en la conexión final. Cómo pone la tapa con los controles. Claro que es un cuadro por lo menos de 2 metros de altura, tiene pinta, 2 o 2 y pico. Bueno, y esto es un promocional de la empresa que realiza la instalación. Bueno, vamos a ver otro, para que veáis un timelapse del montaje de un cuadro. En este caso, quiero recordar que es un cuadro más de protección, pero a que veáis de una manera rápida las distintas fases del montaje. Es algo que vamos a intentar ver también. Este es de potencia de refrigeración industrial. Primero hay que diseñarlo. Ahí estaba programando el autómata concretamente. Ahí está con la parte de los esquemas. Y pasan ya al proyecto a producción, montando la estructura del cuadro, que es de tipo modular también, se va haciendo por módulos. Ahí os sale la canaleta que vamos a usar nosotros de color gris. Bornan. Un automático grande de cabecera, de posición. Mirad esto de aquí. Está el del taller con los planos entrando en la oficina. Estos yo creo que lo han puesto en vídeo para que tengáis un poco la idea de que muchas veces los cuadros se replantean a mitad de construcción. La persona que está en el taller detecta que hay algo que no le cuadra o por razones constructivas ha tenido que cambiar de posición algún componente o añadir o quitar algo del cuadro. Bueno, pues va con los planos que los tiene impresos en papel al de la oficina técnica para que lo corrijan los planos definitivos. Está comunicando seguramente una modificación del cuadro. Muy habitual esto, ¿eh? Estas son las pletinas de cobre de fuerza por donde va a entrar la corriente del cuadro. Este cuadro lleva bastante corriente pero tiene unas pletinas bastante grandes.
200 kilogramos de cobre. ...150 horas de montaje. ¿Veis? Ese es otro tipo de cuadro, más unidad de protecciones. Ponía que era de una instalación de refrigeración, con lo cual es de suponer que hay unas torres de refrigeración de estas grandes y está protegiendo ese cuadro de ahí. ¿Qué corriente lleva este cuadro? Pues estará en, pues cerca a lo mejor de los 1000 amperios, ¿vale? 600, 800. Torres de refrigeración es lo que se utiliza como aire acondicionado en instalaciones grandes. Hoteles, centros comerciales, en muchas industrias. Es el aire acondicionado, en grande, pero en grande. El aparato a lo bestia. Eso es una torre de refrigeración. Los hay en hospitales. Cualquier instalación de estas es un poco grande. En vez de tener un aire acondicionado convencional, tiene torres de refrigeración. Pero bueno, desde el principio de funcionamiento es más o menos lo mismo con un aire acondicionado. Estos módulos manejan la intensidad de la refrigeración, si el lugar requiere una refrigeración más alta, más baja. No, esto era solo protección eléctrica. En este caso no vi por ahí nada que sea de control. Luego se supone que habrá otro cuadro que será el cuadro de automatismo donde está el control de la torre de refrigeración. Sí. Aunque había de todas maneras, no sé si era en este, hay un componente que a veces sí que lo utilizan mucho para controlar, que es un relé programable, como los que vamos a utilizar nosotros. A ver si estaba en este vídeo, igual lo lié yo del otro. Pero había uno que tenía una pantallita que tenía pinta de ser un controlador. Este de aquí, mira. Este de aquí es que puede ser o un relé de protección, ¿vale? Un temporizador, de estos programable por horarios, o un relé programable. Podría ser el control, pero probablemente esta instalación tenga el control en otro cuadro aparte, ya más cerca de las torres de refrigeración, yo creo, ¿eh? Porque aquí la pinta es que es todo protección. Bueno, otra cosa en la que podéis trabajar. Este cuadro de aquí, por ejemplo, es como el otro que es de los que se llaman prefabricado. Fijasteis que los carriles y la canaleta venían ya en unos módulos que se acoplaban perfectamente al tamaño del módulo. Nosotros vamos a trabajar sobre esos cuadros metálicos hacia final de curso y ahí no está prefabricado, ahí tendríamos nosotros que mecanizar, hacer agujeros para poder poner el carril, para poder poner la canaleta, para fijar los componentes. Lleva un trabajo más artesanal, ¿vale? Muchas empresas, en vez de trabajar con este tipo de cuadros que tenéis aquí, trabajan con cuadros en los que el mecanizado lo hace completamente la empresa, porque es más fácil sacar un beneficio industrial de eso que no un cuadro prefabricado. Los materiales, el cuadro, si no es prefabricado, es más barato y bueno, sustituyes el coste del cuadro prefabricado por la mano de obra y la tarea que tú realizas. Suele ser más habitual, ¿eh? Venga, y por último, este es un vídeo de un profe que tiene un cuadro, este os lo enseño porque tiene un cuadro muy parecido a los que nosotros vamos a utilizar. Muy parecido al que nosotros vamos a utilizar. Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Tenemos este cuadro de electricidad industrial, de industria, que está muy bien para aprender un montón de cosas en un futuro. Y sobre este cuadro, que espero que se esté viendo así globalmente, pues este es un hombre que hace vídeos en YouTube, que hace vídeos, hace cosas muy interesantes. Para aprender desde cero. En este corte de edición. Como comento, lo que quiero hacer con este cuadro eléctrico es que en sucesivos vídeos veamos diferentes etapas. Desde verlo a primera vista cuando abrimos la puerta de un cuadro eléctrico, intentar deducir qué hay, qué tiene, qué elementos, conocerlos. Por cierto, estos vídeos irán intercalados con los habituales del canal, donde vemos, por ejemplo, cómo instalar y conectar un contactor trifásico, o cómo instalar y conectar un relé temporizado de la conexión, un relé térmico, un guardamotor, etcétera. Y así vamos aprendiendo paso a paso y conjuntamente con este cuadro. Y entonces, lo que os quería decir es que sucesivamente vamos a ir, pues como digo, aprendiendo las diferentes etapas. Luego, una vez abierta la puerta de un cuadro, siempre suele estar ahí en una carpetilla el esquema eléctrico. Pues lo analizaremos y a partir de ahí sabemos qué hace exactamente. Luego lo pondremos en marcha, como digo, podremos ver mejoras, podremos sacar defectos, podremos ver
posibles ampliaciones. Por eso os invito a que escribáis abajo en comentarios de este vídeo pues qué veis bien, qué veis mal, qué no entendéis, por qué eso es así y no asá. Y entonces en los sucesivos vídeos yo puedo incorporar las respuestas, las dudas que podáis tener, y así pues aprendemos todo mucho más y es más colaborativo. Así que aquí quito esta edición, seguimos con el vídeo. En el vídeo nos aproximamos a él sin entender nada, simplemente vamos a analizar qué elementos tiene, vamos a ir comentándolos y analizándolos. Más adelante veremos el esquema eléctrico, ya entenderemos a partir de él cómo está esto conectado y más adelante pues lo pondremos en marcha e iremos a los detalles. Vamos a ir como siempre de aguas arriba a aguas abajo. Digamos que, bueno, este cuadro está muy bien hecho. Si veis los acabados de la canaleta pequeña, tiene puestos las etiquetas de conductores muy bien puestas, todos los cableados. Canaleta es esto de aquí, es esta pieza de plástico gris que es por donde vamos tirando los cables. Eso es lo que se llama la canaleta. Todos los cables tienen punteras. El carril DIN no se ve, pero está cortado a ras. Y fijaos que en un tablero muy pequeño pues está todo muy bien integrado. El carril DIN que dice él es un carril como este. Es esto de aquí. ¿Vale? Es una pieza metálica que se cortan a medida, va atornillada o remachada al fondo del cuadro y es donde yo voy poniendo encima, donde me quedan enganchados la paramenta, ¿no? En este caso es un automático, los contactores, lo que ponga ahí. Me va a quedar aquí enganchado. Eso es el carril. Sí, es el soporte. Es el método más habitual para fijar la paramenta al cuadro. En vez de fijarlo uno a uno, hay un carril, está normalizado para que encaje con el perfil que tienen en la parte de atrás los componentes. Simplemente tengo que poner. Bueno, este lo quito fácil porque está roto. Normalmente tienen unas garras que tengo que liberar para que luego no se pueda sacar, ¿no? Con el destornillador o por diferentes métodos. ¿Vale? Eso es el carril, que no se ve porque, bueno, está tapado, está tan justo el cuadro que no se llega a ver. Entonces, buen detalle es el corte de las canaletas, el corte de carril DIN, los ingletes hechos, punteras en conductores y etiquetado de conductores. Y también está muy bien, que no lo solemos poner nosotros en nuestras prácticas, y a ver si para el curso que viene me encargo de ello, es que usa repartidor. Este repartidor tiene pinta, por el color de los conductores, que es todo el reparte de las fases de la maniobra, porque son todos rojos. Extraño que no haya neutro, porque veo que es de dos polos. Vemos vamos a ver si aquí un primer plano. Bueno, no es extraño que lo haya porque es que era lo que os decía antes. En máquinas alterna todo en color rojo, la fase y el neutro. Es la razón por la que solo hay cable de color rojo ahí. ¿Vale? Se ve la pletina superior y la pletina inferior. La inferior no la ha usado, que podría haberla usado para los neutros. Y la verdad que se ve poco neutro por aquí. Así de primeras parece, no sé qué opina un alumno que tengo aquí a mi derecha, que el neutro lo haya cableado rojo. No lo sé, porque se ve poco neutro. Efectivamente, aquí vemos, esto ya está claro que es la parte de maniobra, porque es monofásica, y ahí lo ha puesto rojo. ¿Por qué me lo presuponía? Porque no veía ningún azul en las bobinas de los relés. Esto, sin tener ni idea, se ve que es un relé. Muy pequeñito, industrial, y efectivamente lo quito, y es un relé que va a 230. ¿Qué podemos deducir de ahí? ¿Un relé cuya bobina está a 230? No sé. Venga, hombre, que tú eres de los buenos, que esto se va a ver. Esto lo ven 1000 personas la primera semana. Que no lo sé, no lo sé. No sé a qué te refieres. Pues que la tensión de mando es a 230. Ah, bueno, sí, claro. ¿Por qué también lo deducimos? Porque no hay ni fuente ni transformador. Entonces tenemos suministro trifásico, primero el interruptor magnetotérmico, luego el diferencial, y aquí habrá un puente del que colgará aguas abajo, protección magnetotérmica bipolar y protección diferencial ante contacto directos indirectos, ante derivaciones, también bipolar. Es decir, esto pertenece al mando o maniobra. Y va a 230, porque aguas abajo no tenemos ni fuente ni transformador, que bajara a 24 voltios en alterna o a 24 voltios en continua, que ya hemos comentado en el canal, que es lo habitual. ¿Qué le falta a este cuadro para tener la perfección? Pues este interruptor general o interruptor seccionador, veis aquí, que sería de carril,
para que tuviéramos corte de tensión general. Iría aquí, pero yo creo que no lo han puesto por falta de espacio. Es lo único que falta. Luego el bornero, el regletero bornero también está muy bien puesto. Etiquetado, como veis, del 1 al 15, el tercer bornero. El primero aquí aparte y de más sección, pues para suministro, y estos son las salidas a los motores. Negro, marrón, gris, muy bien puesto, RST. Para ya hacerlo también muy profesional, pues los colores. Aquí faltaría, para distinguir el suministro, igual que ha puesto el bicolor para las tierras, pues nos faltaría, que se venden, nos faltaría bornas o regletas de carril de negro. Bueno, hasta aquí. Esto es algo ya muy parecido a lo que nosotros vamos a hacer en el taller. Vamos a hacer cuadros de este tipo, ¿vale? Utilizando esos cuadros que tenemos ahí detrás, que son de base de madera, pero vais a ver que tiene cosas muy similares. Luego, en la siguiente hora de clase, después del recreo, vamos a coger uno y lo vamos a explicar con el cuadro concreto que utilizamos nosotros aquí, para que veáis el material, ¿vale? Cosas que hay aquí, que os estaba comentando él. Las bornas. Fijaros aquí donde tienen las bornas. Fijaros que está utilizando lo que llamamos terminales, ¿vale? Todo esto son terminaciones o terminales. Son unos casquillos tipo este de aquí. Este es grande, es para una sección grande, que se mete el cable pelado por dentro, que haga contacto con la parte metálica y luego con unos alicates que se llaman crimpadora, lo que se hace es, por presión, engastarlo con el cable para que no pueda salir. Este es el método que se utiliza en los cables para poder engastarlos. Los cuadros, engastar es que quede unido firmemente, ¿vale? Que quede sinónimo de engastar, es conectar por presión, básicamente. Esto se utiliza también en los cuadros de vivienda. Para hacer un cuadro de protecciones de una vivienda que te quede bien curioso, se utiliza este tipo de punteras. Esta es muy grande porque esto es para sección por lo menos de 10 o de 16 milímetros cuadrados. Pero nosotros las que vamos a utilizar son más pequeñitas. Las de 1 milímetro cuadrado no las vamos a utilizar en todos los montajes, las utilizaremos a final de curso. Son esto de aquí. Pelas el cable, lo metes por dentro y con la crimpadora crimpas. Así que vamos a hacer unas de estas ahora al principio para que sepáis ponerlas y demás, porque esto hace falta que lo sepáis. Bueno, es lo que tiene ahí, si os fijáis en el vídeo, en todos los terminales. Luego la numeración, que de normal no la vamos a poner, pero a final de curso sí que la iremos poniendo. Los cables llevan todos una numeración. Se puede hacer de varias maneras. Una manera es por potencial eléctrico. Es decir, todo lo que lleve el mismo número es el mismo potencial. Está unido eléctricamente directamente. De esa manera tú ves el cuadro y el que tenga que hacer el mantenimiento sabe que todo lo que lleve el número 17, por poner un ejemplo, está unido entre sí. Todos los cables que lleven el número 17 están unidos. Son el mismo conductor. ¿Vale? Es una manera de poder sacar el esquema del cuadro si no lo tengo, si no lo conozco, saber cómo está conectado todo. Y luego hay otra manera de hacerlo que es por tramos de cable. Cada tramo de cable, bueno, hay más. Una es cada tramo de cable un número distinto, que es la que utilizan, por ejemplo, en Thyssen, la de las pasarelas, cuando quieren hacer muchas pasarelas iguales, los cables van numerados en el plano y tiene una persona que corta los tramos de cable para todos los cuadros y a las mismas medidas. Sabe que tiene que cortar del cable número 17, pues tiene que tener una medida de medio metro, pues, y sección la que sea, 1 milímetro cuadrado, pues corta 1 milímetro cuadrado, color rojo, con el número 17. Luego de otro modelo a lo mejor tiene que cortar 30 de tal longitud. Pues bueno, va cortando y todos van numerados. El que monta el cuadro ya los tiene clasificados con la numeración y sabe que el cable 17 es el que tiene que poner en esta parte del circuito. Y facilita el proceso de cableado, mientras que el anterior iba orientado al proceso de mantenimiento. Y luego otra numeración es como la que teníais en el vídeo anterior, lleva la misma numeración que el borne al cual se conecta. Es otra opción. Más cosas interesantes de este cuadro que se puedan comentar. Fijaros que los elementos de potencia del cuadro, que son estos de aquí, los que consumen más corriente, los que llevan más corriente, están siempre en la parte de arriba. Mientras que los relés, que es una parte de mando, suele estar siempre en la parte de abajo. Eso tiene también un motivo. Los relés que eran estos de aquí, de color naranja, están en la parte de abajo.
¿Por qué se hace así? Todo lo que lleva más corriente se va a calentar más y se pone en la parte de arriba porque el calor tiende a ir hacia arriba. Los autómatas, un minutín. Y lo que es la parte de mando, que se calienta menos, se pone en la parte de abajo, de tal manera que el calor que produce la parte de fuerza no afecte a la parte de mando. Por eso siempre vais de arriba abajo la fuerza y más para abajo el mando. Venga, vamos al recreo.